Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de la Cátedra Lorencita Villegas. El tema a tratar es el del día de hoy, es paraganglioma, actualización y recomendaciones. Está a cargo de Laura Sotomayor. Gracias, Alejo. Buenas tardes para todos. Mi nombre, como decía mi compañero, es Laura Sotomayor. Soy residente de quinto año de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud. Quiero primero confirmar si se está viendo y se está escuchando bien. Sí, señora. Listo. Entonces, para la tarde de hoy traemos este tema que es el paraganglioma, haciendo como un énfasis en las actualizaciones y las recomendaciones más recientes en la población pediátrica. Entonces, lo primero es como por qué decidimos traer este tema el día de hoy. Y básicamente es porque hemos visto, o pues haciendo una revisión de la literatura, encontramos que no hay muchos estudios como estandarizados ni protocolos sobre la guía de la práctica clínica sobre el paraganglioma en los niños. Cuando uno busca como esta información, realmente lo que uno encuentra casi siempre son presentaciones de casos. Entonces, al final uno va a ver que termina siendo casi que toda la información va a ser información extrapolada de los estudios de la población adulta. Y aquí, digamos que en este caso hay que tener muy en cuenta que esta patología tiene un comportamiento y un enfoque diferente en la población pediátrica y en la población adulta. Entonces, esta es la razón por la que nos pareció como importante ver qué es lo más reciente o qué es lo más nuevo que hay en cuanto al diagnóstico, el manejo y el seguimiento de estos pacientes. Entonces, para como cumplir como con estos objetivos, traemos como así a grandes rasgos dos artículos principales. Este primero es un consenso. Fue publicado en el 2024 en el Nature Reviews de Endocrinología y fue un consenso internacional entre 40 expertos de 11 países diferentes en donde recomendaban o daban como al final 39 recomendaciones sobre el diagnóstico, el manejo y el seguimiento del paraganglioma en la población pediátrica. Este segundo artículo es un artículo publicado en la Clinical Endocrinology y Metabolism. Es como una revisión de las guías más nuevas en cuanto al manejo del paraganglioma y del feocromocitoma en la población pediátrica. Este fue publicado en el 2025 y está basado en las guías internacionales más recientes. Entonces, a lo largo de la charla vamos a ir como desglosando estos dos artículos. Entonces, para empezar, lo primero es tener como muy clara la definición del paraganglioma. Estos son tumores neuroendocrinos raros. Se van a originar en los paraganglios parasimpáticos o simpáticos y aquí tenemos como la primera definición importante. Si se originan a nivel adrenal, los vamos a denominar los feocromocitomas. Si se originan a nivel extraadrenal, vamos a tener los paragangliomas. Entonces, ¿qué son los paraganglios? Son nidos o grupos de células neuroendocrinas o cromafines que se originan de la cresta neural y que van a estar usualmente localizadas a nivel paravertebral. Entonces, esto hace que este tipo de tumor se pueda desarrollar casi que en cualquier parte del cuerpo, desde la base del cráneo, el cuello, el mediastino, y los más frecuentes que van a ser a nivel abdominal. Casos también muy raros a nivel pélvico o a nivel de la vejiga. En cuanto a su clasificación, tenemos como dos grupos o dos tipos de clasificarlos. Uno si son benignos o malignos, y aquí hay algo muy importante y es que este es un tipo de tumor que es difícil determinar si es benigno o maligno por la histopatología, a diferencia de la mayoría de los tumores. Entonces, realmente la definición de un tumor maligno es cuando hay presencia de metástasis, y la metástasis se define como la presencia de estas células como cromafines o neuroendocrinas en lugares donde no debería haber. Y la otra clasificación, y tal vez la más importante, son cuando es un tumor funcional o no funcional. Entonces, los tumores funcionales se caracterizan por tener secreción de catecolaminas. Usualmente estos tumores van a ser de origen simpático y usualmente están localizados a nivel del abdomen, de la pelvis y también del tórax. Cuando tenemos tumores no funcionales,
quiere decir que no son secretores, que no producen catecolaminas, usualmente son de origen parasimpático y se suelen localizar a nivel de la cabeza y del cuello. Aquí muy importante también tener claro que estos últimos a nivel de cabeza y cuello son muy raros en los niños. Hablando un poquito de la epidemiología, vamos a hacer, pues sabemos que son tumores, como mencionamos al principio, más común en adultos. Cuando hablamos ya de niños y adolescentes, entonces van a representar el 10 al 20% de todos los paragangliomas diagnosticados, una incidencia de 0,5 a 2 casos por millón de niños al año. Sin embargo, se cree que esta prevalencia real puede estar como subestimada y la razón es que muchas veces estos tumores no van a presentar síntomas y cuando son tumores asintomáticos los podemos estar como subdiagnosticando. En cuanto a la edad de presentación, se suelen presentar entre los 11 y los 15 años, son muy raros antes de los 5 años y acá también muy importante, entre más temprano se presenten, aumenta el riesgo de que sean tumores malignos. Ya en comparación entre niños y niñas, son un poco más frecuentes en los niños que en las niñas. En cuanto a su base genética, aquí digamos que tenemos una de las diferencias importantes con respecto a la población adulta, y es que en los niños sí se ha demostrado que tienen una base genética y hereditaria como muy importante. Entonces, en el caso de los niños, hasta el 80% van a tener un origen hereditario y se han encontrado más de 20 genes relacionados con el paraganglioma. Entonces, en cuanto a esta parte de la genética, podemos dividir estos genes asociados como en dos grupos, en el clúster 1 y clúster 2. En el clúster 1 vamos a encontrar las variantes del gen supresor de von Hippel-Lindau, que es el VHL, los genes que están relacionados con el ciclo de Krebs, que son el SDH tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, o el gen que es como en relación al factor inducible de hipoxia. Este tipo 1, este clúster 1, son los más frecuentes a nivel de la población pediátrica. Y en el clúster 2 vamos a tener otro tipo de genes. Tenemos el gen supresor de la neurofibromatosis tipo 1, los protoncogenes tipo RED, el gen MAX y el TMM127, que son genes asociados a las proteínas transmembrana. Entonces, esto es muy importante porque cuando tenemos tumores que se demuestra como una base genética que tienen una normalidad en este tipo de genes, nos va a aumentar el riesgo de que sean tumores multifocales, es decir, que sean paragangliomas múltiples sincrónicos primarios, aumenta el riesgo de desarrollar nuevos paragangliomas y aumenta el riesgo de tener al mismo tiempo un paraganglioma y un feocromocitoma. Y lo otro importante en relación a la genética es que cuando tenemos genes positivos, vamos a tener también mayor riesgo de enfermedad metastásica. Entonces, en los estudios, digamos que lo que se ha estudiado es que en los tumores cuando son multifocales, en niños representan cerca del 40%, es un porcentaje, digamos que bastante significativo, y en la mayoría de los casos se va a asociar al gen SDH tipo B. Asimismo, el paraganglioma metacrónico se ha visto que se puede dar en 50% de los casos y se puede encontrar hasta 30 años después durante el seguimiento. Entonces, en tener un paciente con un gen identificado para el paraganglioma nos implica o nos indica hacer un seguimiento, digamos que muy juicioso a largo plazo. Ya hablando en cuanto a la localización, como les mencionaba al principio, los más frecuentes son los abdominales. Esto incluye tanto el feocromocitoma como el paraganglioma y representan más o menos el 80 al 90% de la ubicación. Un poco menos frecuente en los torácicos, alrededor del 5%, y muy raro en niños, menos del 5% a nivel de cabeza y cuello. Y en cuanto a la histología, entonces se van a clasificar en tumores neuroendocrinos no epiteliales que van a tener un potencial maligno, y aquí pues les recuerdo lo que mencionaba al principio, por histopatología es difícil determinar si es un tumor benigno o maligno, y el diagnóstico diferencial como a tener presente son los tumores neuroblásticos. En cuanto a su presentación clínica, esto es algo que hace que el diagnóstico sea
como un poco más difícil y es porque es una presentación clínica bastante variable. Usualmente y la mayoría de los casos los síntomas se dan por el exceso de estas catecolaminas que producen los tumores. Entonces, vamos a tener hipertensión hasta en el 70 al 90% de los casos. Aquí muy importante tener presente que si tenemos un niño con un seguimiento de una hipertensión como que mantenida a lo largo del tiempo sin alguna causa que nos explique el por qué, habría que buscarle un paraganglioma. En algunos casos la hipertensión puede llegar a ser también muy severa. Es más raro, pero puede pasar y podemos tener niños con encefalopatías, con cardiomiopatías hipertróficas y falla cardíaca o con crisis hipertensiva. Ya hablando de otros síntomas también en relación a la secreción de las catecolaminas, vamos a tener palpitaciones en el 53% de los casos, hiperhidrosis en el 35 al 95% de los casos y otros síntomas como temblor y cefalea. Ya digamos que hablando no tanto por las catecolaminas, sino en sí por la masa, cuando la masa es muy grande puede generar efecto de masa y nos puede generar sobre todo dolor abdominal. Otros síntomas más frecuentes, vamos a tener alteración de la visión, podemos tener náusea, vómito o diarrea, incluso también por este efecto de masa podemos tener estreñimiento. Hay casos de hipotensión ortostática, de episodios de rubicondez y alteraciones del comportamiento y sobre todo en los niños hiperactividad. Entonces aquí muy importante tener presente que la producción de estas catecolaminas va a ser proporcional al tamaño del tumor. Entonces esto nos explica un poco por qué la prevalencia de esta enfermedad puede estar un poco subdiagnosticada y es porque niños pequeños con tumores muy pequeños pueden no secretar como la cantidad suficiente de catecolaminas, por lo que no nos va a generar como esta sintomatología tan clásica. Ya hablando en cuanto al diagnóstico, entonces el diagnóstico va a ser primero por exámenes bioquímicos y lo que vamos a hacer es medir como estas catecolaminas y sus metabolitos. Entonces aquí como a modo de recordatorio vamos a tener las tres catecolaminas que son la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina y sus metabolitos. Entonces de la dopamina tenemos el ácido homovanílico y la metoxitiramina. De la norepinefrina tenemos la normetanefrina y el ácido vanillimandélico, y de la epinefrina la metanefrina y el ácido vanillimandélico. Entonces, ¿qué nos dicen como estas guías y estas recomendaciones? Uno es que el diagnóstico sí se basa en este estudio bioquímico, que podríamos hacer la medición tanto de las catecolaminas como de sus metabolitos, pero vamos a ver que en estas recomendaciones realmente lo que más recomiendan es medir metanefrinas y normetanefrinas en plasma y en orina. Y lo que mencionan sobre el ácido vanilmandélico y el ácido homovanílico es que son como metabolitos que son específicos, pero que son muy poco sensibles. Entonces, en estas últimas guías, realmente el diagnóstico lo recomiendan con las dos primeras. Entonces, se pueden medir las metanefrinas y las metanefrinas libres en plasma o se pueden medir en orina. Una de las ventajas es que estos metabolitos se producen continuamente en la célula cromafin y por esto es que tienen mejor sensibilidad y mejor especificidad que las catecolaminas como tal. Y adicional a esto, si vamos a obtener la medición en plasma, podemos adicionar la metoxitiramina, que es un metabolito de la dopamina, y esto nos mejora el desempeño de las pruebas diagnósticas. En cuanto a la toma de los exámenes, es muy importante que podemos tener niveles aumentados de catecolaminas y sus metabolitos si tenemos una activación del eje del sistema simpatoadrenal. Y esto se puede llegar a obtener mediante estresores o actividades diarias. Entonces, digamos que si no tenemos como una precaución en cuanto a la manera en la que se toman los estudios, podemos aumentar los falsos positivos. Entonces, estas guías nos recomiendan que para tomar la prueba deben ser como en condiciones que no haya estrés. Recomiendan un reposo en decúbito supino entre 20 a 30 minutos antes de la toma de las pruebas. Asimismo,
Sobre todo si vamos a medir la metoxitiramina, nos recomiendan una dieta sin catecolaminas o al menos con un ayuno de 12 horas. Y los alimentos que se han identificado que nos pueden como alterar estos resultados son el banano, el queso, las nueces, el tomate, el chocolate, la vainilla y el té. Y algunos medicamentos como el metronidazol, el paracetamol, la amoxicilina y el L-Dopa. Entonces, digamos que a veces podemos no tener en cuenta estas cosas y podemos tener resultados como falseados. Y muy importante, sobre todo en niños más grandes o adolescentes, evitar la nicotina y la cafeína. Entonces aquí tenemos ya, digamos que una de las recomendaciones del consenso y lo que nos mencionan es que debemos tener como muy presentes los intervalos o las referencias, ya que estos resultados nos pueden cambiar, sobre todo en los rangos de edad. Entonces lo que nos recomiendan es que la normetanefrina y la metoxitiramina van a caer significativamente después del primer año de vida, así como la metanefrina libre, que va a aumentar durante la infancia y cae ya en la edad adulta. Asimismo, tener presente que usualmente van a ser un poco más altas en los niños que en las niñas. Entonces, esto es como una tablita guía que nos brinda este consenso. Aquí dividen los grupos en niños de 3 a 13 años y de 13 a 19 años. Y los dividen también entre niñas y niños. Entonces aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, que en las niñas de 3 a 13 años, el percentil 99, tenemos una normetanefrina de 672, una metanefrina de 495 y una metoxitiramina de 86. Por el contrario, en los niños de este mismo rango de edad vamos a tener como valores más altos. Es 931 de normetanefrina, 601 de metanefrina y 131 de metoxitiramina. Después ya en los adolescentes entre los 13 y los 19 años vemos que no hay tanta diferencia entre los niños y las niñas y los valores como que tienden a equipararse. Entonces tenemos ya un percentil 99 con normetanefrina de 753, metanefrinas de 375 y metoxitiraminas de 105. Aquí otra de las recomendaciones que nos brinda el consenso en cuanto a los estudios bioquímicos, entonces ya es que, o la recomendación es que las metanefrinas libres en plasma o las metanefrinas desconjugadas en orina van a ser los estudios de elección. Si se hacen en plasma, tienen un poco mejor como desempeño diagnóstico y agregar la metoxitiramina solamente es útil en plasma, pero nos ayuda a mejorar este rendimiento. Y aquí vemos como un cuadrito en donde nos dan las recomendaciones de cómo se deberían tomar estos exámenes. Entonces lo vamos a dividir en dos. Por el lado derecho tenemos niños con bajo riesgo de paraganglioma, es decir, niños que tengan signos y síntomas de exceso de catecolaminas, pero que no tengan antecedentes de paraganglioma y que no tengan genes identificados. Entonces, en este caso, se hace una medición en plasma de normetanefrina y metanefrina, también puede ser en orina. Y aquí vamos a tener dos opciones. Uno es que tengamos una elevación solamente de un metabolito y que tenga una elevación menor a las dos veces el rango normal. Y en este caso podríamos repetir la prueba en 2 a 3 meses. Por el contrario, si tenemos elevaciones de 2 o más metabolitos o si la elevación de un solo metabolito supera 2 veces el rango normal, procederíamos con la toma de imágenes. Por el otro lado, entonces tenemos niños con alto riesgo de paraganglioma, es decir, niños que tengan antecedente de paraganglioma o que tengan genes identificados que les aumenten el riesgo. En este caso, entonces tomaríamos metanefrina, normetanefrina y metoxitiramina en plasma. Y nuevamente, si tenemos una elevación de 2 o más metabolitos o de un metabolito 2 veces el valor normal, es indicación de toma de imágenes. Si tenemos una elevación de un solo metabolito y menos de 2 veces el valor normal, habría que mirar cómo se tomó esa prueba. Si vemos que la prueba se tomó con algún agente estresor en donde no se cumplió el ayuno o en donde no se siguieron como las recomendaciones, entonces en ese caso procederíamos a tomar imágenes. Si todo se cumplió como de la manera correcta,
y aún así el diagnóstico no es muy definitivo, podríamos repetir los exámenes en los siguientes 2 a 3 meses. Aquí entonces ya hablando de las imágenes, la recomendación que nos dan es que el diagnóstico se confirma con resonancia o con TAC. Entonces, por un lado, esto se da que la ecografía es un estudio que es seguro, que es práctico, pero que no va a tener como un buen desempeño para localizar el tumor. Por el contrario, el ataque y la resonancia, digamos que tienen mejor desempeño, tienen mejor sensibilidad y especificidad porque lo que deberían ser el estudio de primera línea. Inicialmente vamos a tomar TAC o resonancia de abdomen y pelvis, y si esta es negativa, digamos que el paso siguiente sería tomar un TAC o una resonancia de tórax o de cuello. Y aquí vamos a encontrar entonces que los tumores van a ser tumores heterogéneos, hipervascularizados y de apariencia quística. Entonces, en cuanto a la resonancia, tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 70%. Algunas de sus desventajas es que toman mayor tiempo, son un poco más costosas y pueden requerir, sobre todo en los niños, sedación. Sin embargo, pues al eliminar el riesgo como de la irradiación, pues va a ser en muchos de las guías y de las recomendaciones el estudio de primera línea. Y asimismo lo recomiendan mucho también como el estudio de elección en pacientes que son asintomáticos, que no se les ha diagnosticado el paraganglioma, pero que tienen algún gen que predispone a la enfermedad. Entonces, en estos casos, el seguimiento se debería hacer con resonancia. En cuanto a la tomografía, tiene una sensibilidad del 100%, es un estudio que es más rápido, que no siempre va a requerir sedación, pero como les mencionaba anteriormente, tiene como desventaja la cantidad de irradiación. Y es por esto que en muchos de estas recomendaciones lo dejan como un estudio de segunda línea. Aquí digamos que importante es que el TAC sí es muy útil en la planeación quirúrgica, y esto es como para poder delimitar los bordes del tumor y mirar qué tan completa se podría hacer la resección. Tenemos también las imágenes moleculares. Actualmente se combina el PET scan con radiotrazadores, y esto se ve a que los paragangliomas tienen como muchos ligandos que se utilizan como objetivos de estos radiotrazadores. Entonces, uno de los que más se utiliza actualmente son los receptores de somatostatina o 68GA, y estos van a tener un papel muy importante en la ubicación del tumor, en el estadiaje y en la decisión terapéutica. Y en estas imágenes entonces vemos, por ejemplo, en el cuadrito, en el primero, en la imagen A, vemos que este estudio fue muy útil para identificar la enfermedad metastásica, en donde tenemos células que son positivas para este receptor a nivel hepático. En la imagen C vemos, por ejemplo, cómo por medio de esta imagen se identifica un paraganglioma pélvico. Ahí lo vemos como con un realce externo y a nivel central como un proceso de necrosis. Y en la imagen D tenemos un foco de paraganglioma a nivel torácico paravertebral. Entonces, en cuanto a este tipo de estudios, la recomendación que nos da este consenso es que se deben o están indicados si tenemos sospecha de un tumor que es múltiple, que es metastásico, o en pacientes que tengan alto riesgo. Entonces, está indicado para detectar metástasis ocultas, estudiar tumores recurrentes o múltiples. Esto nos ayuda también a identificar los pacientes que se van a beneficiar de radioterapia y nos va a ser útil también para el seguimiento. En cuanto a los estudios genéticos, ya vimos como la base genética tan importante que tiene este tumor. Entonces, la recomendación que nos brinda el consenso es que todos los niños que tienen un paraganglioma deberían ser estudiados para este tipo de genes, igual que todos los niños que tengan familiares en primer grado con paraganglioma. Entonces, el estudio genético pues incluye estos genes que les mencionaba: SDHA, BCD, el VHL, el FH, el RET, el transmembrana 127 y el MAX.
Como mencionaba al principio, los más frecuentes son los del clúster 1 y de estos los más frecuentes van a ser el tipo B y el VHL, que como vimos al principio son los que están como más en relación con la enfermedad multifocal y la enfermedad metastásica. Entonces esto implica que tener o detectar un origen genético de esta enfermedad nos va a ofrecer una buena oportunidad de hacer tamizaje a los familiares y también identificar estos genes nos indican un seguimiento estricto a largo plazo por el mayor riesgo de tumores metastásicos y de tumores multifocales. Ya hablando un poquito en cuanto al manejo, la primera parte es el manejo médico prequirúrgico. Digamos que vamos a ver que es muy importante porque lo que busca es optimizar esa presión arterial, la frecuencia cardíaca y los volúmenes plasmáticos antes de la cirugía. Entonces, la primera recomendación es el uso de los alfa bloqueadores o de los calcioantagonistas. Los principales que recomiendan son la prazosina y la doxazosina a dosis de 0.5 miligramos día hasta 1 miligramo día y pues ir titulándolo hasta 4 miligramos día. Refieren que usualmente se requieren 7 a 14 días de tratamiento previo a la cirugía, pero que en niños esto puede prolongarse un poco más, por lo que ya como a grandes rasgos las guías recomiendan tratamientos de 2 a 3 semanas antes de la cirugía. Y aquí digamos que la meta es lograr una presión arterial menor al percentil 90 y una frecuencia cardíaca entre el percentil 10 y el percentil 90. Y esta tablita la traigo, digamos que no es algo como para aprenderse pues de memoria, pero digamos que sí nos puede ser útil como para tener presente las diferentes opciones de manejo. Entonces vamos a tener los alfa bloqueadores, vamos a tener el calcio antagonista. Y ahí nos hablan también del beta bloqueador. Sin embargo, acá también la recomendación es que no se debería iniciar el beta bloqueador hasta no lograr un adecuado control de las tensiones con el alfa bloqueador. Una vez que tengamos como ese control adecuado con el alfa bloqueador, si el niño persiste con frecuencias cardíacas muy elevadas, en ese caso sí podríamos pensar en iniciar el beta bloqueador. En cuanto a la expansión del volumen plasmático o el volumen sanguíneo, la indicación es porque nos reduce el riesgo de hipotensión intra o postoperatoria, entonces la recomendación es aumentar la ingesta de líquido 1 o 2 veces la ingesta normal, lo mismo durante 2 a 4 semanas antes de la cirugía. Y ya en cuanto al manejo quirúrgico, definitivamente sí todas las guías coinciden en que la cirugía es el único manejo como definitivo y curativo del paraganglioma y los objetivos van a ser aliviar los síntomas de la compresión por el efecto de masa, aliviar los síntomas del tumor como tal por la secreción de catecolaminas y minimizar el riesgo de recurrencias o de metástasis, esto mediante la resección completa del tumor con márgenes limpios y sin hacer apertura de la cápsula. Entonces, si no hay contraindicación, todos los niños y adolescentes con paraganglioma se les debe ofrecer el manejo quirúrgico y ojalá se les pueda ofrecer este manejo en un centro que cuente con cirujanos con experiencia en el manejo de estas patologías. Una de las recomendaciones que nos brindan en cuanto al manejo quirúrgico es que se ha demostrado que el manejo mínimamente invasivo por la laparoscopia es posible, se ha visto que es seguro, pero pues tiene unas indicaciones muy precisas. Entonces, uno es que el tumor tenga menos de 5 centímetros, que no haya invasión local, que no haya metástasis ni compromiso ganglionar. Y en estos casos podríamos hacer la cirugía por laparoscopia y se ha demostrado que tiene un menor tiempo de recuperación. Por el contrario, recomiendan el abordaje abierto cuando tenemos tumores que son agresivos o potencialmente agresivos, tumores que son muy grandes, que miden más de 5 centímetros. Cuando ya tenemos metástasis locorregional o ganglionar en los tumores multifocales o cuando tenemos compromiso de vasos o tejidos adyacentes. Aquí pues muy importante tener presente que por su localización paravertebral pues muchas veces va a haber compromiso sobre todo de los grandes vasos. Y ya hablando del transoperatorio, es muy importante tener presente que cuando hay manipulación de ese tumor,
Se pueden generar como secreciones altas de catecolaminas y esto nos puede generar durante la cirugía crisis hipertensiva, isquemia miocárdica o incluso ACVs. Entonces, digamos que para evitar esto, sí es muy importante tener como una adecuada relación con el grupo de anestesiología, con una adecuada comunicación, como para saber cómo se está comportando el paciente según la manipulación que nosotros le estemos haciendo a ese tumor. Antes digamos que esta era una de las razones de la mortalidad de este tipo de tumores, sin embargo, pues tomando todas estas medidas, la mortalidad ha disminuido a menos del 2%. Muy importante aquí también tener presente que si se hace una resección incompleta, se nos va a aumentar el riesgo de recurrencias o de metástasis, por lo que la prioridad va a ser la resección completa con márgenes negativos y asimismo la resección de las metástasis y de las compromiso locorregional. Sí, definitivamente vemos que no es posible hacer una resección completa con márgenes libres por el riesgo quirúrgico. Digamos que una opción que se podría considerar es pues la resección parcial o el debulking. Esto sobre todo en pacientes que son muy sintomáticos porque esto sí nos ayuda a controlar o a disminuir un poco los síntomas. Y en estos casos cuando tenemos resecciones R1, digamos que la conducta está todavía un poco controvertida. Algunos recomiendan hacer vigilancia, otros recomiendan hacer ayudancia, pero sí, digamos que en cualquier caso el seguimiento y el abordaje multidisciplinario pues va a ser muy importante. En cuanto a la cirugía de los tumores que ya son a nivel de cabeza, del cuello o del tórax, digamos que es una cirugía un poco pues más desafiante por la anatomía adyacente. Y en estos casos sí recomiendan que haya como un balance entre la meta oncológica y la morbilidad que le vamos a generar a los pacientes en cuanto a su funcionalidad. Entonces, a nivel de la cabeza y del cuello vamos a tener que los principales tumores o las ubicaciones principales son a nivel del cuerpo carotidio, a nivel yugulotimpánico, a nivel vagal y a nivel laringio. Como mencionábamos al principio, usualmente estos tumores son de origen parasimpático. Van a ser tumores que no son secretores, por lo que la indicación quirúrgica se va a dar es por la compresión severa del tumor y si hay riesgo de malignidad o no. En cuanto a los tumores torácicos, estos sí casi siempre van a ser tumores secretores. En estos casos se recomiendan las resecciones en bloque y dependiendo pues del origen del tumor, podemos tener tumores que se originan a nivel cardíaco o a nivel del pericardio. Entonces podríamos requerir abordajes con bypass cardiopulmonar y en estos casos necesitaríamos un abordaje multidisciplinario con el grupo de cirugía cardiovascular también. En cuanto al riesgo entonces de malignidad, ahí hablamos que el riesgo de malignidad nos impacta en esa decisión quirúrgica. Entonces, cuando hablamos de riesgo de malignidad, hablamos de pacientes que se presenten con estos tumores a edades muy tempranas, cuando tenemos algún gen identificado, sobre todo los del tipo SDH, tumores que a nivel de cabeza y cuello midan más de 2 centímetros o que se ubiquen a nivel carotidio. Cuando son tumores ya como de un tamaño más significativo, más de 5 centímetros, el riesgo que nos genera es riesgo de neuropatías. Entonces, esto como a nivel global lo que nos indica es que los tumores que son asintomáticos, que son no secretores y que permanecen estables durante el tiempo en las imágenes, se pueden manejar mediante observación. Ya hablando un poco del seguimiento a corto plazo, entonces, digamos que la meta de todo el manejo quirúrgico va a ser la remisión posoperatoria. Entonces, hablamos de remisión posoperatoria cuando tenemos normetanefrinas y metanefrinas urinarias o plasmáticas normales, cuando tenemos metoxitiramina normal, esto medido 2 a 8 semanas después de la cirugía. Si tenemos estos resultados normales, la indicación es seguir el seguimiento con resonancia a las 12 semanas de la cirugía y posteriormente cada 1 o cada 2 años. Y aquí en esta recomendación hacen como un hallazgo, como una indicación adicional, y es que los pacientes que en el preoperatorio no tuvieron como una estadificación adecuada,
Se recomienda adelantar la toma de imágenes a las 3 o 6 meses posoperatorios. En cuanto al seguimiento a largo plazo, digamos que la importancia del seguimiento a largo plazo es que en la población pediátrica, pues hemos visto que la metástasis es un poco más prevalente que en los adultos. Tenemos como rangos entre 2,4 y 85%. Se cree que esta diferencia o este rango tan amplio es porque no hay un adecuado seguimiento de estos pacientes. Entonces, los estudios nos muestran que el tiempo promedio a la primera recurrencia es a los 2 años y que el tiempo promedio al diagnóstico de la metástasis es de 4 años. En cuanto al seguimiento a largo plazo, entonces una de las cosas que hay que tener en cuenta es si tenemos factores de riesgo. Entonces, si tenemos tumores mayores a 5 centímetros o pacientes con genes identificados que nos aumenten el riesgo de desenlaces desfavorables, perdón, entonces está indicada la vigilancia con imágenes, está indicada como el seguimiento por un grupo multidisciplinario que incluya a los radiólogos y implican ya definitivamente un seguimiento de por vida. Cuando tenemos niños con paragangliomas en los que no se identifican ningún tipo de gen como asociado a la enfermedad, el riesgo de metástasis va a ser un poco más bajo, alrededor del 14,7%, y en estos niños igual se debe hacer un seguimiento amplio, refieren que mínimo de 10 años. Entonces, ¿cómo se debería hacer este seguimiento? La indicación es hacer una revisión clínica anual con una medición de la presión arterial durante esta revisión clínica, una toma bianual de las metanefrinas plasmáticas o urinarias y de la metoxipiramina plasmática. Y en cuanto a las imágenes, una resonancia de cuello, de tórax, de abdomen y pelvis cada 2 a 5 años. Y en esta tabla, digamos que nos dan también cómo debería ser el seguimiento, pero esto ya es en niños que tienen genes que les predisponen para el paraganglioma, pero que aún no han sido diagnosticados con el paraganglioma. Entonces, aquí digamos que hacemos énfasis en los ¿Está genes José? Buenas tardes, más ¿cómo está, frecuentes. mamá? Siga, por favor. Gusto, me lo digo por Porrao, residente de Lucía Cirugía, ¿cómo está? Perdón. Entonces aquí vamos a tener los genes como más frecuentes en esta población, entonces el SDH tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. Entonces aquí indican que estos niños deberían iniciar el seguimiento si es tipo B a los 5 años o si es el resto de los genes a los 10 años. El seguimiento debería hacerse con un examen físico anual, con una toma anual de las metanefrinas en plasma o en orina y con imágenes de cabeza, cuello, tórax y abdomen cada 2 a 3 años. Y aquí el otro gen importante, que es el VHL, refieren que se debe iniciar el seguimiento a los 5 años. El examen físico es igual cada año. Las metanefrinas también van a ser anuales. Y aquí la diferencia es que la resonancia se puede iniciar un poco más tardíamente con un seguimiento desde los 15 años. Ya en cuanto al manejo de la enfermedad metastásica, entonces, como les mencionaba al principio, la definición de la enfermedad metastásica es cuando tenemos células cromafines o neuroendocrinas en lugares donde usualmente no las hay. Los más frecuentes van a ser hueso, hígado, pulmón y ganglios linfáticos. En estos casos, usualmente la cirugía también va a ser la única opción curativa, entonces, pues si se pudiera hacer una resección completa sería la indicación. Pero si no es posible, se puede hacer una resección parcial, sobre todo para reducir los síntomas y para mejorar la respuesta a las terapias sistémicas. Entonces, aquí también los dividen como en 3 grupos. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad metastásica, pero que son pacientes asintomáticos que tienen una progresión lenta de la enfermedad y una baja carga tumoral, se recomienda hacer un seguimiento radiológico y una vigilancia estricta. Cuando tenemos pacientes con una carga tumoral ya un poco más elevada, pero con lenta progresión o que permanecen estables en el tiempo, se ha visto que tienen una adecuada respuesta al manejo con radioterapia. Y finalmente, si tenemos pacientes con enfermedad extensa de rápida progresión,
estaría indicada entonces el manejo con quimioterapia con ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina. Digamos que en cuanto a este manejo de las quimioterapias, realmente no se ha demostrado como su eficacia, pero sí se ha visto que nos frena el crecimiento y que nos mejora los síntomas por exceso de catecolaminas. En cuanto al manejo con radioterapia, entonces, sabemos que está indicado, como vimos anteriormente, en pacientes con oligometástasis o con metástasis que no estén como progresando rápidamente, o cuando tenemos dolor inducido por la metástasis. Esto nos va a mejorar el pronóstico, pero hay que tener presente que la realización de la ablación con radioterapia nos puede generar una inestabilidad hemodinámica por liberación de catecolaminas. Entonces, en este caso, también se requiere un manejo pre-radioterapia con alfa bloqueador y posterior a la radioterapia se deben monitorizar por 24 horas. Y finalmente, ya en cuanto al pronóstico, algo muy importante es que la resección completa del tumor nos genera un pronóstico muy bueno a largo plazo, pero que este pronóstico pues nos va como a disminuir si tenemos una enfermedad maligna. Entonces, tenemos una sobrevida a 5 años del 80%, una sobrevida a 10 años del 31%, y nos va a caer aún más si tenemos metástasis hepática o pulmonar, vamos a tener sobrevidas a 5 años, más o menos de 34 a 60%. Entonces, ya en cuanto a las conclusiones, tener pues muy presente que son tumores que tienen un potencial maligno, que en los niños tienen una base hereditaria muy fuerte y que la biología y el fenotipo hace que el comportamiento de estos tumores sea diferente en niños que en adultos. Por eso es tan importante como lograr establecer un manejo, unas guías de práctica clínica como más enfocada en los niños y no tanto extrapoladas de los adultos. Esto hace que los niños requieran como un diagnóstico diferente, una vigilancia y unas estrategias de manejo diferentes a las de los adultos. Con este seguimiento, digamos que tan largo plazo, también es importante tener como una medicina de transición en cuanto al manejo inicial por parte de todos los grupos de pediatría y posteriormente el seguimiento ya en la edad adulta y que requieren un manejo multidisciplinario para un adecuado manejo y sobre todo un adecuado seguimiento. Muchas gracias. Esto era lo que traía para hoy. No sé si hayan comentarios o opiniones. Bueno, primero felicitar a Laura. Muy buena exposición. Es un tema que no es fácil, que realmente, como dice ella, hay muy poco en la población pediátrica porque los casos son extremadamente raros. A manera de comentario, pues creo que el manejo del paraganglioma, tal vez lo más importante y lo que hacemos nosotros como protocolo, es el manejo multidisciplinario, tanto en el paraganglioma adrenal como en el paraganglioma extraadrenal. El adrenal pues es el que se conocía o algunos lo conocen todavía como el feocromocitoma. Pero es fundamental, una vez se hace el diagnóstico del paciente, iniciar el manejo con, con, con anestesiología, endocrinología idealmente, oncología, unidad de cuidado intensivo y cirugía pediátrica, porque pues a la final este manejo es el que va a llevar a un muy buen resultado en el control de este tipo de pacientes. Entonces el paciente lo debe conocer desde el inicio, pues todos estos equipos. Normalmente lo que nosotros hacemos pues es inicialmente hacemos el diagnóstico con las metanefrinas en orina, siempre tener cuidado de no solicitar el ácido homovanílico y vanililmandélico, sino las metanefrinas en orina. eh, que, pues son el diagnóstico perdón, en sangre o en orina, lo que tengan disponible, que son el diagnóstico de pues asociados a la imagen. Una vez pues se hace esto, se da al paciente a la unidad de cuidado intensivo para el alfa y el beta bloqueo, para después llevarlo a cirugía.
Hablando pues de los paragangliomas adrenales o extrarenales abdominales, pues el manejo quirúrgico es muy importante desde que uno entra al procedimiento porque son liberadores, como decía Laurita, son liberadores de catecolaminas de una manera muy importante, lo que lleva a que vayamos a tener muchos picos de hipertensión durante el acto quirúrgico. Muchas veces toca parar para que el paciente baje y volver a continuar. La comunicación con el anestesiólogo es supremamente importante, ya que inclusive una vez esos normalmente tienen un vaso aferente, una vez se liga este vaso, perdón, eferente, el paciente entra en una hipotensión profunda y son pacientes que pues han venido normalmente manejados con medicamentos hipotensores a altas dosis. Entonces al tenerlo, cuando se liga o cuando se reseca el tumor o se liga el vaso, pues el paciente de una vez se hipotensa y ahí viene pues el manejo anestésico porque es cuando vienen los problemas más importantes en el acto quirúrgico. Pero son pacientes que son como yoyos durante la cirugía porque sube, baja la tensión, pero una vez uno saca el tumor, pues uno de los signos de que controló completamente la enfermedad es que estos pacientes entran en una hipotensión profunda y ahí está pues la experticia y la pericia del anestesiólogo en lograr mantener y sacar el paciente adelante con el manejo de volúmenes, eh, medicamentos y todo este tipo de cosas. Por eso inclusive muchas veces es factible embolizar estos tumores, lo que hace pues que se pierdan la funcionalidad o disminuyan su carga funcional en un grado muy importante. Siempre pues yo pues no tenemos tumores tan pequeños de 5 centímetros, generalmente son tumores más grandes. Entramos por la parotomía, pero sí la cirugía mínimamente invasiva, sobre todo para los tumores suprarrenales, los de las adrenales, estaría indicada. Em, Tener pues todo disponible para hacer una cirugía completa, tratar de secarlo lo más completo posible. Y como les digo, son pacientes que una vez uno los opera y quedan, digamos, con una resección completa, van a estar normotensos. Cuando después de la cirugía persisten hipertensos o es que pues digamos quedaron algún tipo de focos o son pacientes ya metastásicos que hemos tenido a huesos, a pulmón, polimetastásicos, lo cual ya hace mucho más difícil el manejo de este tipo de pacientes, porque van a requerir medicamentos antihipertensivos pues durante mucho tiempo con todas las problemas que una hipertensión continuada trae a nivel renal, a nivel ocular, a nivel cardíaco y todo este tipo de cosas. Pero eh, muy buena exposición, como digo, la región completa, hemos operado pues varios de estos tumores, la idea es sacarlos todos, el equipo multidisciplinario. Hemos tenido que incluso hacer en algunas reconstrucciones vasculares. Recuerdo uno que estaba pegado a la ilíaca, nos tocó quitarle la ilíaca y hacerle una reconstrucción vascular porque si dejamos el tumor, pues ya no había, iba a seguir enfermo el paciente. Entonces, básicamente eso. Pero muchas gracias y muy buena exposición. Doctor, muchas gracias. No sé si haya algún otro comentario o pregunta o damos por finalizada la charla de hoy. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Pablo y a Laura por su excelente exposición y los esperamos en una próxima cátedra Lorencita Villegas. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Doctor, muchas gracias. Chao.